Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Noches, amigas y amigos, tengan todas y todos ustedes donde quiera que nos sintonicen. Radio Monumental 93.5 FM o Canal 2. Carlos Roversi y Rolando González les saludamos con cariño y gratitud al compartir nuevamente un programa de La Hora que Ortiga. Hoy nos refuerzan Olman Rímola, Rigo González, Eric Sojo, Rolando González, que están colaborándonos en distintos frentes de la comunicación alternativa de este programa. Estamos con equipo. Hoy estamos pesado, equipándonos y con todas y todos los ortigosos que colaboran con nosotros a la distancia, con sus llamadas, sus Twitter a La Ortiga CR o sus mensajes a Facebook, La Hora que Ortiga en la página de Facebook. Vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, Rolando, sin duda que hoy se movieron las redes sociales, los memes, toda esta nueva tecnología por una decisión que a mí no me gusta tampoco, que fue la participación del señor presidente en el simulacro de un terremoto en Alajuelita. Bueno, se lo creyó tanto que dijo cuántos muertos y incluso había unos twitters internacionales que preguntaban si era cierto que había pasado algo, y además de eso, lo más grave, costó 70 millones de colones, y eso no le ha gustado a los costarricenses, y ahí uno lo puede ver en las redes sociales. Yo tengo una duda al respecto, aunque hablé de ese tema junto con el tema de las asesorías. Me quedé pensando, oyendo declaraciones radiales en el viaje a Alajuela antes de venir al programa, sobre lo que es la inversión en prevención de desastres. La suma suena alta, pero creo que lo que más ha ortigado no es el simulacro ni la suma, sino que apareciera el presidente como protagonista, lo cual ha hecho que en redes sociales, donde la explosividad irónica es mayúscula, se haya multiplicado muchísimo el tema. Sí, sin duda alguna, pero bueno, vamos a seguir en este tema. Es que ha cambiado mucho la política, ¿verdad? Y entonces este tipo de cosas como que hace transformar la opinión de los costarricenses. Pero bueno, mientras tanto también, el día de ayer, el director del Consejo de Transporte Público dijo en un programa de esta emisora de radio algo que me llamó la atención. El señor dice que el movimiento que ayer estaban haciendo los taxistas era parte de una campaña para desestabilizar el gobierno. Ese viene siendo un tema de hace días, ¿verdad? De que en las redes se desestabiliza el gobierno, que hay una campaña orquestada para que desestabilizar el gobierno. Sería importante conocer de parte de las autoridades, cuando dicen eso, quién está desestabilizando el gobierno, para qué se está desestabilizando el gobierno, qué grupos quieren desestabilizar el gobierno, porque no se vale simplemente cualquier manifestación o cualquier opinión acreditársela a alguien y sin expresar, porque eso de desestabilizar el gobierno, Rolando, es muy serio. No solo es serio, sino que es irresponsable. Cuando un gobierno tiene mucho tiempo y ha cometido muchos errores, se pueden hacer ese tipo de inferencias, pero en el gobierno actual, que está comenzando la jornada, que puede tener desaciertos y aciertos y enmiendas, a tan poco lapso de gobierno, atribuirle a un movimiento social estas intenciones me parece una soberana irresponsabilidad de quien lo esté diciendo o haciendo. Vamos a seguir con los tiros al blanco nuestro y hablemos en unos instantes
905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook. Bueno, al mejor estilo que ya impuso el doctor Rodolfo Hernández, acuérdense, el candidato del Partido Unidad Social Cristiana que jaló, no quiso dar opiniones ni comentar por qué se fue. Bueno, igual se fue don Rodrigo Alberto Carazo del Partido Acción Ciudadana, de la presidencia del Partido Acción Ciudadana, dejando grandes dudas, no quiso dar opiniones, emitió un criterio que nadie se lo ha creído, de que estaba enfermo y de que no tenía tiempo, ese tipo de cosas de Rodrigo Alberto Carazo. Uno no puede creer eso, pareciera que hay más cosas, y entonces andan 101 bolas en el aire. Ahí ya anda la prensa investigando algunas cosas. Lo cierto es que esa renuncia ha causado, digamos, un impacto en el sector político, e incluso pego a esa renuncia una cosa: el ministro de la presidencia hoy en sus redes sociales comentaba como que fuera un dirigente más del Partido Acción Ciudadana. Decía, ahora el partido tiene que reestructurarse y cambiarse. Yo sé que don Melvin va a decir, bueno, es que a nosotros nos interesa mucho, pues, el partido del gobierno. Con la gente que he hablado yo en redes y personalmente, todo el mundo dice, hoy se metió en campaña política don Melvin, interna del partido, y que eso es beligerancia política. Yo no sé si era o no beligerancia política. Lo cierto es que don Rodrigo Carazo deja un hueco muy importante en el partido del gobierno. Bueno, es una pérdida sensible, y lo han comentado distintos dirigentes del Partido de Acción Ciudadana y personas que están en papeles protagónicos en la política nacional. El Partido de Acción Ciudadana tiene Asamblea Nacional este fin de semana. Vamos a hablar hoy con su jefa de fracción, con doña Emilia Molina, y con ella tendríamos un intercambio sobre estos y otros temas. Ya tenemos una llamada para Ortigar. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Muy buenas noches, Esteban Cerdas. Adelante, Esteban. Para comenzar, 70 millones es realmente excesivo respecto al tema de el asunto de la reunión que tuvo el presidente. Y por otro lado, creo que tampoco es excusa el hecho de que quieran tapar el asunto de los 70 millones con que es dinero que ya estaba predestinado para esto. Simple y sencillamente creo que 70 millones es más que excesivo. Creo que otros organismos hacen los mismos simulacros con mucho menos dinero, y así lo ha expresado la Cruz Roja, pero sin duda alguna no puede tomarse como asunto político. Muchísimas gracias por su llamada. Estamos en Tiro al Blanco en La Hora que Ortiga. Bueno. Tiro al Blanco es concreto, directo y a crear roncha. Bueno, aquí tenemos un comentario en el Twitter de Vanessa61 que dice: en el 2013 se ofreció al país para hacer un ejercicio internacional CIMEX y nunca se concibió como vitrina para figuras políticas, sino que eso ha sido, digamos, el trabajo internacional. Eso sí hace, pero que no se involucra a figuras políticas ni públicas. Muchísimas gracias. Seguimos con las Ortigas por Twitter, Facebook y el teléfono 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook. Bueno, otro de los temas que hoy ha generado también polémica es el anuncio ya en el presupuesto. Eso era un tema que habrá que ver más adelante a profundidad, pero se presupuestaron 20 mil millones de colones para el nuevo edificio del MOP en el momento en que la red vial está colapsada. Y entonces viene la gran discusión que uno tendría que ponerse a pensar, Rolando, ya si el MOP, cuál es la necesidad del MOP o cuál no. Si realmente hay que pensar ya en que se debería descentralizar, cambiar la institución, que los funcionarios fueran municipales y que hubiera solo un equipo de ingenieros de alto nivel bien pagados para que controlaran eso. Lo cierto es que además de eso, ni siquiera el ministro presupuesta ni un 5 para la Ruta 32 y dice que es que va a esperar a ver cuál negociación hay con China. Eso significa que habría que esperar un presupuesto extraordinario a ver si se presupuesta algo después de que el señor ministro vaya. O sea, hoy al 2015 no hay Ruta 32 para Limón. Tenemos otra llamada en línea, 905-222-0000, La Hora que Ortiga. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Para servirle, Ramón Enrique Cascante Castillo. Adelante, don Ramón Enrique, fuego. El asunto es el siguiente. Estoy muy preocupado con el asunto de la seguridad. A mí me gustaría y pediría
a los que tengan que ver al respecto, hicieran un estudio exhaustivo de todos, pero absolutamente de todos los cuerpos policiales, de todos los servidores que brindan que se desempeñan en esa labor a nivel público, para ver en qué situación judicial se encuentra cada una de esas personas, porque de acuerdo a ciertas informaciones, entonces queda uno con la duda de que en manos de quién está puesta nuestra seguridad, porque si por la vista se saca el día, ya vemos ciertas situaciones que... Muchísimas gracias por su llamada. Otro tema sensible, seguridad, nos apunta don Ramón Cascante. Seguimos, Carlos, con Tiro al Blanco. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Quién nos llama y qué nos dice? Buenas noches, Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Adelante, Jorge Arturo. Definitivamente hay que hacer los edificios necesarios para que el Estado no pague los 30.000 millones de colones que se están pagando. Si bien es cierto, la erogación inicialmente es alta con respecto a lo que valen las cosas, a largo plazo, en un plazo de 10 años o menos, se han pagado los edificios, y ese dinero que se paga en esos 30.000 millones podrían servir para otros menesteres del Estado. Si los hubiéramos hecho hace 20 años, no serían 30.000 millones los alquileres, sino, imagínense, en 20 años serían 1 billón de colones, 600 mil millones de colones economizados. No se puede poner a pensar uno por ninguna forma que no hay que pagar alquileres. Si se montó un negocio con amiguitos del gobierno para alquilar edificios, ya es hora que terminemos con ello. Pensemos en el futuro, pensemos en grande, y así podemos definitivamente tener un país verdaderamente desarrollado para todos. Buenas noches. Bueno, yo pienso, don Jorge, que ese tema es un tema que deberíamos traer uno solo al programa, porque a mí lo que me dicen es que todas las alquileres se hacen por licitaciones a través de un trámite complicadísimo, duran 2 o 3 años, y además cuando yo pregunté en el caso de Cancillería por qué no se compraban, por ejemplo, las oficinas de los consulados y las embajadas en el exterior, me decían, sí, está bien, se puede conseguir la plata y se puede sacar préstamos con un banco internacional, VIXA, digamos, pero ¿y quién nos mantiene? Y que el mantenimiento era más caro. Muy bien, estamos prontos a cerrar Tiro al Blanco. Recibimos una llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas noches, con Bernardo Escazú. ¿Quién? Bernardo en Escazú. ¿Y cuál es su apellido, Bernardo? Bernardo Arce. Adelante, por favor. Sí, bueno, muy preocupado. Bueno, primero, medianamente contento con que el presidente pues haya destapado un poco la corrupción que ya todos sabíamos, pero me parece irresponsable él al mismo tiempo que hablando de todo lo de la corrupción y pues nos haya sacado un presupuesto donde infla totalmente, ¿verdad?, los gastos del Estado. No sé qué opinan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, un tema que abordaremos en un programa venidero con presencia de alguna persona que esté en la Comisión de Hacendarios y que no sea este servidor, porque lógicamente tendría un sesgo como conductor del programa y como miembro de la Comisión de Hacendarios. Yo propongo de una vez a la persona, don Otón Solís. Don Otón Solís lo vamos a convidar una vez que avance este tema. Tenemos a Deb Buitre que nos dice: en el simulacro no debió haber participado el presidente, ya que debería estar trabajando para arreglar la finca. Y otro comentario que nos hacen y nos dicen: el sector turismo da tiempo hasta el lunes para que les digan algo. Están molestos porque el ministro de Turismo anda en Perú, dijo que andaba en una actividad de alimentos y que no les han dado respuesta, así que el lunes pareciera que va a haber problemas en ese sentido. Muy bien, cerramos Tiro al Blanco, nos vamos a una pausa y regresamos. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Marco Vinicio Redondo Quiroz, diputado del PAC. En realidad deseo estimular a don Rolando González
con su retorno al proyecto de la obra que Ortiga. Creo que es un proyecto de opinión que valdrá la pena volverlo a tener en el aire y ojalá le salga todo muy bien y que sea para beneficio de toda la comunidad nacional. Mi nombre es Mario Redondo, jefe de fracción del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Un saludo a los amigos de la hora que Ortiga, muy contento de su regreso al dial, de su funcionamiento. Esperamos escucharlos como siempre, ortigando y creando opinión alrededor de los grandes temas nacionales. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. El espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Por Monumental. Monumental. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, ahora entraremos a Fuego Cruzado. Antes quiero dar una explicación, porque nos escriben por Twitter que me espere a que se apaguen las cámaras para hacer señas a la cabina. Esta es una cabina de radio, el sistema de televisión no se encuentra acá, entonces la sincronía de los cortes es un proceso que debe irse adaptando. Les agradecemos muchísimo el comentario y hacemos la aclaración. Si ustedes observan los programas que se transmiten por Canal 2, producidos en la cabina de radio, en general son mucho más dispersos de lo que tiene La Hora que Ortiga por la dinámica que tiene cada uno de ellos. Pero en todo caso, muchas gracias porque La Ortiga tiene que ir y venir. Vamos con Fuego Cruzado. Muy bien, esta noche tenemos con nosotros por Skype a la diputada Emilia Molina, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana. Con gran amabilidad, cuando la invitamos, aceptó compartir con nosotros. Originalmente lo íbamos a hacer acá, pero doña Emilia tuvo que atender una reunión de emergencia al este de San José y era muy forzado que se trasladara hasta Radio Monumental. Muchísimas gracias, doña Emilia, bienvenida. Está usted en su casa en La Hora que Ortiga. Muy buenas noches, don Rolando, don Carlos, es un gusto saludarles, felicitarles por el reinicio de un programa que probablemente muchísimos radioescuchas estaban esperando que regresara. Creo que viene a sumarse a un espacio de radio y televisión muy importante que permitirá justamente discrepar, coincidir en muchos temas, muchos probablemente de la política nacional, y en este momento me da mucho gusto estar aquí con ustedes y estoy a la orden para que conversemos sobre lo que ustedes dispongan. Muchas gracias, doña Emilia. La calificadora de riesgo Fitch dice hoy o advierte hoy que es probable que Costa Rica sea, llamémosle, sancionada, o sea que el riesgo es más creciente, y da entre sus argumentos la falta de medidas concretas para enfrentar problemas como el déficit fiscal, y cuestiona o critica el presupuesto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa. Este es un tema complicado. El déficit fiscal es un tema que viene desde hace muchos años y que ha ido creciendo. Desde la perspectiva del partido de gobierno, ¿tendrá capacidad el gobierno para sostener 2 años las decisiones fiscales que hay que tomar en este país? Bueno, nosotros hemos dicho que no vamos a llegar con un paquete fiscal, y don Luis Guillermo lo ha dicho con mucha claridad en su informe de los 100 días, que lo que haga sea trabar el Parlamento y la discusión en el Parlamento y no permitirnos avanzar en otros proyectos de gran interés para el país. Y estamos tomando medidas en la reducción del gasto justamente y de
algún proyecto que se ha presentado ya para controlar la evasión fiscal. La evasión es un tema importantísimo en este país que requiere de que nosotros, como gobierno nuevo que estamos empezando, pero que ya hemos identificado, empecemos a tomar algunas medidas. Y hay una segunda propuesta que vendría en algún momento que tiene que ver con el control del contrabando. Ya hay algunas acciones muy concretas a la aplicación de una ley que permita que las pensiones de lujo se acomoden a lo que debe ser una pensión como está establecido en la ley de 2.700.000 algo y más, que tiene que ver con un número X de salarios base. Es ya una medida para atacarla. Nosotros desde la Asamblea Legislativa y tomamos una decisión que me parece muy importante, de manera unánime también, a principios de esta primera legislatura, para rebajar nuestros salarios. Me parece que debe ser una actitud nacional, que tenemos que trabajar en esa línea, porque no lo hace solo el gobierno, lo hace el conjunto de la sociedad costarricense, cuando nos ayude también a controlar la evasión, a controlar el contrabando. Y no es que no estemos trabajando en un paquete fiscal, de hecho estamos trabajando en una propuesta de impuestos progresiva que grave a los sectores de mayores ingresos y que permita a los de menores ingresos no ser tan castigados. Y en esa línea, compañeros nuestros han estado trabajando junto con compañeros del Ministerio de Hacienda para empezar una discusión de alguna manera, probablemente a finales del próximo año. Emilia, voy a tratar de ser lo menos crudo posible. Estas calificadoras de riesgo, que por supuesto son de personas que no son costarricenses, a ellos no les importa, digamos, qué pasa en el país, le interesa nada más los índices macroeconómicos. No creo que usted valdría la pena que pudieran ya como gobierno y como fracción de gobierno convocar a las calificadoras de riesgo y decirles eso, o sea, decirles que ustedes ya tienen una propuesta, que tienen un cronograma, qué medidas se están tomando, qué efectos de esas medidas pueden estar dándose, porque el gran dilema es que si mañana o el lunes esta calificadora de riesgo le dice a los empresarios, miren, en Costa Rica mejor no inviertan porque el retorno de su dinero va a ser difícil o va a haber una depreciación de la moneda, etcétera, no va a haber inversión. Si no hay inversión, no va a haber producción, y si no hay producción ni inversión, probablemente los compromisos de generación de empleo no se vayan a dar. No será necesario ya, doña Emilia, tomar decisiones urgentes en conjunto con todos los partidos políticos de Costa Rica, porque esto no es un tema de un partido político ni una bandera política, es un tema país. Yo creo que sí, don Carlos, su recomendación es muy pertinente. Me parece que en fecha muy próxima habrá que considerar esa situación, y usted tiene razón, efectivamente hay que poner atención al tema de esa calificación de riesgo. Yo quisiera agregar que hoy por la noche he estado en una reunión con el señor presidente y estamos trabajando ya en un cronograma muy concreto para tener reuniones con convocar al diálogo que él ya ha anunciado con todos los partidos políticos. Nos reuniremos primero con los jefes de fracción, vamos a conversar con todos y esperamos que en este mes de septiembre, muy pronto, inmediatamente después del 15 de septiembre, ya podamos tener una reunión con todas las fracciones políticas, porque este país tenemos que construirlo entre todos, incluida la fracción más grande de la Asamblea Legislativa, que es la fracción del Partido Liberación Nacional, y donde tendríamos que tener ese diálogo político justamente para construir en conjunto propuestas para este país. De hecho, hoy estábamos discutiendo en la Asamblea Legislativa un proyecto que me parece que es también de interés, de mucho interés nuestro, pero también de interés del Partido Liberación Nacional, que es un préstamo con el BID justamente para financiar obra pública, principalmente en la provincia de Punta Arenas, que es una de las que más lo necesita, y en la provincia de Cartago, a la cual yo represento, y tengo muchísimo interés en ese proyecto, justamente porque creo, y estábamos poniéndonos de acuerdo justamente para que podamos entre todos sacar adelante un proyecto como ese entre muchos. Doña Emilia, a propósito de este crédito del BID, 100 días, el informe presidencial, una polémica nacional alrededor de sus contenidos. Usted es la comandante en jefe de un colectivo oficialista. ¿Cuál es su palpitación después del informe de los 100 días y de cara a eso que nos informa como primicia que han trabajado esta noche?
¿será el escenario óptimo buscar un entendimiento con todos los partidos políticos, lo que se convierte en un modelo altamente participativo pero multitudinario, o corresponde llevar un vínculo bilateral, progresivo? Se lo pregunto sin que tenga cargada la mano para ninguna de las dos modalidades, sino pensando en el liderazgo que usted, el presidente de la República, el ministro de la Presidencia deberán ejercer en este tránsito de septiembre, en que todos quisiéramos llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Yo creo que ambas cosas, don Rolando. Tenemos que tener reuniones con todos los compañeros jefes de fracción y conversar, por supuesto, que de manera intensa con aquellas fracciones mayoritarias dentro del Congreso, el Partido Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio. Nosotros tenemos que tener conversaciones con estos grupos políticos porque hemos dicho, y lo sabemos, usted y yo lo sabemos bien, que desde el 1 de mayo es posible aprobar proyectos donde hemos tenido acuerdos políticos entre las distintas fracciones. Y me parece que yo comparto con usted que tiene que haber primero un camino conversando con cada una de las fracciones para poder lograr sentarnos entre todas las fracciones legislativas. Lo que sí está claro es que no es posible gobernar sin el apoyo de las otras fracciones legislativas, no es posible llegar a acuerdos. Yo creo que aquí hay que construir consensos y diálogos que permitan la gobernabilidad, porque al final el interés más importante es el del país, y como se dice muy frecuentemente y muy fácilmente, pero creo que tiene una gran profundidad, decir que si al gobierno le va bien, al país le va bien. Y me parece que si queremos que al país le vaya bien, pues me parece que tenemos que apoyar para que al gobierno también le vaya bien. Estamos con la jefa de fracción del Partido de Acción Ciudadana, la diputada Emilia Molina, con quien vía Skype intercambiamos puntos de vista en La Hora que Ortiga. Ya está abierta la línea 905-222-0000, en Twitter La Ortiga CR y en Facebook La Hora que Ortiga. Nos pregunta Yuri Montero en Twitter cuánto sería el presupuesto que habría presentado el Partido Liberación Nacional. Eso no se puede contestar porque el pueblo costarricense tomó una decisión distinta y no habría que hacer especulaciones. Tenemos una llamada en línea. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, compañero Humberto Murillo, para servirle. Adelante, don Franklin. Adelante, Humberto. Perdón. Aló. Humberto Murillo, para servirle. Adelante, don Humberto. Gracias. Concreto, si es tan amable. Sí, gracias. Hacer una pregunta a la señora diputada. Yo he visto por qué los diputados, a conciencia del pueblo, pierden tanto el tiempo en un montón de dimes y diretes y al final no dan la talla y son excusas baratas para el pueblo, que el pueblo así no entiende, y es voz populi que los diputados no se ganan el sueldo, en el sentido de que pierden el tiempo miserablemente con un montón de cosas tan pueriles, tan sin importancia, que yo no sé por qué discuten un montón de cosas y discuten y dejan trapos suyos, que al final quien sufre es el pueblo. Muchísimas gracias a don Franklin Murillo por su llamada. Saludamos a doña Cecilia Chinchilla, que nos reporta su sintonía. Doña Emilia. Sí, buenas noches. Me refiero a la pregunta que hacía don Humberto. Don Humberto, viera que no perdemos el tiempo, trabajamos mucho. Don Rolando me puede respaldar en esa afirmación. Lo que pasa es que la Asamblea Legislativa también es un espacio de diálogo y discusión. Para llegar a la aprobación de una ley tenemos que conversar, y sobre todo cuando 9 fracciones tenemos que ponernos de acuerdo. Viera que no es fácil, pero somos 9 fracciones. Eso es lo que este país decidió en las urnas el 2 de febrero, que la Asamblea Legislativa estuviera integrada por 9 partidos políticos, y por lo tanto tenemos que articular esos diálogos para poder aprobar leyes. Entonces yo le digo a usted que de verdad no perdemos el tiempo, trabajamos muchísimo, y creo que el resultado, a veces la ciudadanía preferiría que aprobáramos mucho más leyes en menos tiempo, pero en esa tarea también estamos revisando de nuevo el reglamento legislativo para ver si podemos ser más eficientes. Yo concuerdo con usted en que deberíamos ser más eficientes, pero en esa tarea estamos trabajando.
Muchas gracias. Tenemos otra llamada y luego retornaríamos a Los Ortiga para seguir conversando con doña Emilia Molina. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, Andrés Castro de Tilarán, Guanacaste. Adelante. Sí, bueno, primero que todo quiero felicitar a la Asamblea Legislativa, felicitar a la fracción del PAC, a la fracción de Liberación Nacional y a todas las fracciones. Sí quiero decir algo, es una opinión muy personal de parte de todo el cantón tilaranense. Siempre hemos estado en el olvido. Hace poco tuvimos por acá al presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Tenemos una problemática bastante grande que me gustaría que muy pronto lo tocaran en este programa tan importante para toda la población, que por cierto acá en el cantón está en el rating, está en número 1 porque todos lo escuchan a esta hora de la noche, señores. Y tenemos una problemática muy grande, es la carretera Tilarán-Monteverde. Todo el turismo a nivel nacional viene hacia esta zona y gracias a que esa carretera tiene más de 40 años de olvido, el turismo se está yendo hacia otros lugares y acá en Tilarán estamos en el olvido. El presidente nos dijo que el próximo año iba a regresar acá cada 25 de julio y nos iba a traer buenas noticias. Ese es el primer punto. Y segundo, quiero mencionarle a todo Costa Rica que si la Asamblea Legislativa se hunde, nos hundimos todos. Tenemos que apoyarla y entre todos salir adelante. Todas las fracciones tienen que unirse para que el barco siga flotando y todos seguir siendo mejor país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Seguimos con doña Emilia Molina, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana. Tilarán, carreteras, y metemos a Carlos en medio para que se le haga un dúo a doña Emilia. Doña Emilia, desde afuera, las críticas principales de la oposición y de algunos sectores es que no entienden todavía cuál es, digamos, como la prioridad del gobierno fuera de lo que ya el presidente ya dio una directriz en el tema de ética, en el tema de transparencia, pero bueno, eso no es suficiente, eso es parte. Desde la perspectiva legislativa, si yo le preguntara a usted en concreto, ¿cuáles son los 3 proyectos principales que el Partido Acción Ciudadana quisiera impulsar ya y ponerse de acuerdo con la oposición? ¿Cuáles serían esos 3? Bueno, yo creo que esos 3 proyectos tendrían que concordar con lo que ha sido nuestra propuesta de gobierno y nuestros intereses muy importantes. Me parece que en el tema de infraestructura y desarrollo de esa misma infraestructura, desarrollo de carreteras y puertos, aeropuertos, hay un interés importantísimo del gobierno y desde ahí hemos estado impulsando algunas propuestas, y esto lo ligo con lo que decía don Andrés Castro de Tilarán y que decía el presidente que les va a llevar buenas noticias cada año. Y ya hemos aprobado con el concurso de todas las fracciones, porque es así como es posible, el proyecto para que la energía geotérmica con el proyecto Pilot 2 camine. Es un proyecto de préstamo con el gobierno japonés a muy bajo interés y largo plazo que aprobamos ya en la Asamblea Legislativa y que el presidente pudo compartir con la gente de esa zona de Guanacaste, y yo esperaría que en este mismo préstamo del BID, que tenemos mucho interés, haya también recursos para esa carretera Tilarán-Monteverde, porque hay muchos recursos para Punta Arenas. Pero volviendo a su pregunta, don Carlos, me parece que un proyecto central también, sumado a los proyectos de infraestructura, tiene que ver con banca de desarrollo. Nosotros tenemos un especial interés en apoyar al sector agrícola y en que pueda haber crédito para los pequeños productores, no solamente agropecuarios, sino también de las pequeñas pymes o de las MIPYMES, y ahí ese es un proyecto que es central para el gobierno de la República. Me parece que esos 2 proyectos acompañarían otros que hoy podríamos comentar. Yo también tengo intereses particulares, si no quisiera que se mezclaran, pero la fracción del Partido Acción Ciudadana tiene mucho interés en que el proyecto de fertilización in vitro también camine, porque es una responsabilidad que como Estado tenemos que asumir con las familias y con la sentencia de la Corte. En el campo de lo social, yo estoy muy interesada en que podamos avanzar proyectos que hoy no caminan en esta Asamblea Legislativa porque tienen avocaciones y nos han impedido avanzar, pero
yo quisiera decir que en el campo de la infraestructura es un campo que para nosotros es fundamental, y el otro que tiene que ver con la producción nacional, y ahí ubicaría el proyecto de banca de desarrollo, que solo estamos a la espera de que se termine de atender una resolución de la Sala Constitucional, una consulta que se había hecho y que ya hay una respuesta parcial, y que pudiéramos nosotros también avanzar en esa línea. Estamos en La Hora que Ortiga con doña Emilia Molina, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, en el segmento Fuego Cruzado. Nos dice doña Nieves González: me gusta su programa, pero también con respecto al tema de hoy del simulacro que hizo el presidente del Costo, pido, pero que no se habla de lo que hicieron otros presidentes. No tenemos dato de memoria, no ha habido simulacros con la participación presidencial, tampoco tenemos cifras para comparar con lo que se afirmó se había gastado hoy. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga. Estamos con 3 llamadas, Rolando, así que vamos a prioridad es prioridad. Las 3 llamadas en línea de manera directa, por favor, y preferiblemente para doña Emilia. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, don Rolando, don Carlos. Katia de Castro Santa Ana le saluda. ¿Cómo está, Katia? Qué gusto volverla a oír. Bueno, aquí estamos, y ahí están ustedes de nuevo frente al micrófono y en una total cobertura, me imagino. Un saludo para la compañera con corazón PAC, para doña Emilia. La conozco hace mucho, y realmente sé que ella tiene ese corazón PAC, que por cierto tenemos que cuidar celosamente, compañera. Yo contenta de que las cosas se están ordenando en Costa Rica. Tengo unas cuantas sugerencias para el gobierno, para la asamblea. Ojalá que el discurso que dio don Otón Solís antier se tome y no se resienta la gente porque se diga que no estamos para sobarle la espalda a las chanchaditas, ¿verdad? Las cosas feas que muy a menudo se han visto. Don Rolando, ¿cómo me gustaría que usted lleve, esto es un llamado de muchas personas no videntes, usted conoce cuál es mi causa, usted sabe que quiero ayudar a las personas de escasos recursos que necesitan equipo, como los bastones, porque un día usted fue a mi casa por uno de ellos. Don Rolando, en este momento el Patronato Nacional de Ciegos está en la mira, a propósito que el gobierno debe tomar nota. Ahí hay muchas personas que quieren hablar y no se les ha dado la oportunidad, como don Francisco Rodríguez. Tome nota, 8855-3030. Me encantaría tenerlo ahí y que él también dé la versión como miembro de una junta directiva que hace 2 años viene poniendo orden, como por ejemplo sacando lo privado de lo público, una tienda en la cual se lucraba, un enhebrador que 100 colones vale, que yo lo puedo utilizar sin necesidad de ver el huequito de la aguja. ¿Cómo puede ser que hace un montón de años estaba en 3,000 colones en esa tienda, en una institución donde no se debe lucrar? Queremos la versión también de don Francisco, don Rolando. Ojalá que usted hagamos un negocio. Gracias, don Rolando. Muchas gracias, muy amable, tomamos nota de su inquietud y doña Emilia de su sentimiento. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Mario Cordero. Adelante, don Mario, ¿cuál es su inquietud? Sí. Más que, bueno, el comentario es que yo no entiendo la posición, en este caso de Liberación y de los libertarios, que quieren que las cosas se arreglen en 100 días, cuando Liberación es el partido que más ha gobernado este país y es el que más es el que ha hecho que este país se sumerja no solamente en la crisis, sino en la corrupción y todo esto. Yo no sé por qué ahora a Liberación le duele estar en la oposición, ¿verdad? Y quiere que todo eso se arregle en 100 días cuando no han podido sacarlo en 40 años que junto con la Unidad y Liberación han gobernado este país y ahora quieren que todas las cosas en 100 días se hagan. Ese es mi comentario. Muy buena noche. Muchas gracias, don Mario. Buena la ortigada. Siguiente llamada. Cortó, entonces seguimos con doña Emilia. Carlos. Doña Emilia, ¿cuánto daño, si es que hubo daño, ha generado esta polémica en 2 niveles de los primeros 100 días? Primero, Liberación Nacional se sintió fuera de los acuerdos partidarios cuando ustedes hicieron una alianza con el Partido Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio, los dejaron sin presidencia de comisiones, etcétera, etcétera, y luego vino este
feo, digamos, diferendo que se generó esta semana con la diputada Nidia Jiménez. ¿Cuánto ha sido, digamos, el rompimiento que se puede haber dado en eso? Y si ya en estas horas usted puede sentirse satisfecha de los movimientos que se han hecho y que se puede conseguir un acuerdo nacional en temas tan trascendentes como los que se ha hablado en estos minutos. Si me lo permite, don Carlos, quisiera enviarle un saludo a doña Katia Castro y decirle que mi corazón PAC sigue incólume y que estamos trabajando desde la Asamblea Legislativa con ese mismo corazón, y que a veces decisiones que tomamos no siempre son comprendidas en su dimensión porque quizás no las comunicamos de manera clara y contundente, pero que ahí estamos trabajando. Y en relación a lo que usted me pregunta, don Carlos, yo creo que bueno, los acuerdos de 1 de mayo efectivamente nos condujeron a hacer una alianza y un acuerdo con el Partido Frente Amplio y con el Partido Unidad Social Cristiana, que fue con quienes trabajamos y hemos seguido trabajando, y justamente esos acuerdos pasaron porque nosotros también asumiéramos presidencias de comisiones, integración de comisiones. Usted sabe bien como funcionario legislativo que eso ocurre, y eso ha ocurrido también cuando Liberación Nacional es quien ha asumido el directorio legislativo. Por eso es tan importante asumir el directorio legislativo, porque se tiene control sobre las comisiones con los nombramientos, y se tiene control también sobre las decisiones que se toman en el directorio legislativo. Esto es la política, y me parece que en esa línea es que todos trabajamos, porque también nos interesa acceder a tener el poder, pero en ese tener el poder también me parece que hay que ser generoso y también hay que conversar con las otras fracciones y compartir. Creo que lo que ocurrió con doña Nidia esta semana, efectivamente, y yo lo he dicho, en la política no solamente importa el fondo o el contenido, sino también las formas y el cómo digamos las cosas, y me parece que en términos de la forma no fue lo mejor, y el Partido de Liberación Nacional se sintió golpeado, se sintió maltratado, y yo públicamente lo dije, estamos aquí para construir diálogos, construir acuerdos, y en esa misma línea me parece que inmediatamente después de lo que ocurrió hemos estado trabajando, hemos conversado justamente para volver a restablecer los lazos y los puentes que me parece que son fundamentales si nosotros queremos avanzar en la Asamblea Legislativa. Efectivamente tenemos aliados cercanos, como son, para nadie es un secreto, el PUS y el Frente Amplio. Tuvimos acuerdos el 1 de mayo, hemos trabajado en esos acuerdos, esperamos dar buena cuenta de lo que ha sido nuestra alianza durante este año y poder avanzar también en la consecución de algunos proyectos y propuestas que no siempre es fácil en la Asamblea Legislativa, y que nosotros juntos somos efectivamente 29, 30 votos y que muchas veces no son suficientes, y que también nos obliga a conversar con las otras fracciones, y que de verdad lo hacemos con franqueza y con un diálogo que tiene que ser así, que tiene que ser franco. A veces confrontamos, nos enfrentamos, pero al final de las cuentas nos interesa también conversar, y creo que con una fracción como la del Partido de Liberación Nacional, que es una fracción muy importante, es una fracción grande en el Congreso, también nos interesa conversar, aunque a veces tengamos diferencias sustantivas, porque las tenemos, pero de todas maneras eso no va a impedir que podamos conversar, y en el Congreso eso tiene que ser de esa manera. Estamos en la hora que Ortiga, tenemos el ejercicio de fuego cruzado con doña Emilia Molina, jefa de fracción del PAC. En línea hay algunas llamadas y nos aclara doña Vanessa Rosales que en cuanto a la pregunta de los simulacros, es la primera vez que se hace un ejercicio CIMEX en las Américas, nunca en la región mesoamericana. Estamos en la hora que Ortiga. Buenas noches, ¿quién nos habla? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Miguel Zúñiga. ¿Con quién hablo? Con Miguel Zúñiga. Adelante, don Miguel. Sí, gracias. Yo le digo a ustedes, señores, al principio de buenas noches a todos los que escuchan el programa. Y yo escucho este programa para también opinar y también decirles, tirarles, digamos, unas ortigadas, porque en realidad tiene que ser así. Hoy escuché en el programa Amelia Rueda, donde había un señor ahí hablando de estos que pronostican no sé qué.
El asunto fue que dijo que el Partido de Liberación Nacional todavía está viviendo eso. Están sintiendo ese ácido de la pérdida. Como lo dijo usted, señor González, al principio del gobierno. Van a sentir este gobierno el ácido, porque así usted lo dijo. ¿Qué quiso? Yo quiero que me diga, ¿qué significa eso? ¿Van a sentir el ácido? Con mucho gusto. El pueblo, el partido, qué sé yo, el gobierno, por ese lado. Y sí le digo que todos los días en la tarde, 2:45, empieza la Asamblea Legislativa. Por ahí yo siempre los escucho. Y escuchando a esta señora del PAC hablando, ahorita la señora presidenta que está aquí, digo, no, puede ser que disculpa, sí, pero la señora, compañera suya del PAC, estaba hablando y diciendo la verdad. Ella no dijo nombres. A ese dicho que tenemos, que al que cae el guante que se lo plante, por ahí. Pero ¿por qué se tuvieron que poner de pie los liberacionistas e irse? La señora en ningún momento dijo nombres. Ustedes saben muy bien que ese país está lleno de corruptos. Muy bien, muchísimas gracias, don Miguel. Le contesto la primera parte. Ese es un decir legislativo en el término de que normalmente la bancada de gobierno tiene que aguantar el ácido de los cuestionamientos de la oposición. Quienes hemos estado diputados de gobierno y de oposición usamos ese argot y es meritorio darle la explicación porque creo que nos ayuda a entendernos. Pero me interesa oír la opinión de doña Emilia. Doña Emilia, ¿usted ha sentido eso que llaman el ácido de la oposición? Yo lo que he sentido, bueno, lo que digo siempre es que tenemos que tener la madurez suficiente para muchas veces mordernos la lengua, discúlpeme, don Carlos, y no contestar porque somos gobierno. Y como tal sentimos efectivamente que nos dan duro en el Congreso, sobre todo la bancada de Liberación Nacional que la tenemos enfrente, pero bueno, ahí está la prueba más dura de nuestra madurez política para saber entender que si somos gobierno, pues también vamos a recibir eso que ustedes llaman el ácido. Algunos respondemos un poco con más tranquilidad que otros, pero me parece que eso también responde a la diversidad de la cual está integrada la fracción del PAC, ¿verdad? Y a la posibilidad que cada uno tenga de responder a ese ácido. Yo quisiera que eso no causara mayor problema en el Congreso, pero como bien decía don Miguel Zúñiga, yo el día que ocurrió el tema con doña Nidia, pues me preocupé muchísimo de la reacción del Partido de Liberación Nacional, pero ya cuando lo escucho en frío su intervención me parece que no fue dirigida al Partido de Liberación Nacional, pero bueno, aquí lo que interesa es el momento que ocurrió en la Asamblea y es por eso que hemos llamado al diálogo y a la calma y a seguir conversando nosotros todos juntos en la Asamblea para que efectivamente al final lo más importante sea el país y cómo contribuimos todos con proyectos a generar esa gobernabilidad que tanto se necesita. Tenemos 2 llamadas y le voy a dar un ejemplo a don Miguel Zúñiga. Esto es aguantar el ácido. Doña Emilia da su punto de vista y yo como conductor del programa no le contesto como diputado, sino que escucho porque ella es nuestra invitada y lo que queremos es que haya una interacción. Un poco ese es el sentido de esa expresión que es coloquial. Un día estos ponemos a don Rolando a hablar diferente ahí en el otro lado. Tenemos 2 llamadas más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con María Mayela Morera para servirle. Adelante Mayela, un gusto de oírla. Igualmente. Mire, primero que la premisa que los liberacionistas, porque soy liberacionista por amor a mi país, somos corruptos, eso es absolutamente falso. Somos muchos liberacionistas que somos honestos, que nos formamos, que estamos preparados, que queremos contribuir para el desarrollo del país. Entonces esa premisa es absolutamente falsa. De todo hay en la viña del Señor y ya lo estamos viendo con la gente del PAC, que tampoco los manejos en la campaña fueron tan transparentes. Pero bueno, eso es un asunto nada más para la introducción. Y a doña Emilia le quiero preguntar cómo van a hacer chocolate sin cacao, porque aquí el asunto no es cómo. Yo tengo una maestría en administración de proyectos, en gerencia de proyectos, y las cosas hay que
planificarlas primero, que se suponía que era con el programa de gobierno, y ahora llegamos a la ejecución, a la parte de la ejecución. En la ejecución se pueden hacer cambios, porque dicen, no sabemos, no podíamos hacer antes porque no sabemos qué vamos a encontrar. Claro que se planifica, se monta todo un proyecto, como tenía Liberación, y ahora venimos a la ejecución, y entonces en la ejecución podemos tener un control de cambios y modificar la línea base de lo que traíamos proyectado. Pero hay que ejecutar, porque si no se tiene nada, que es lo que estoy viendo en este gobierno, entonces no vamos a avanzar para nada y vamos a retroceder. Me gustaría que doña Emilia pudiera leer un comentario que hizo don Juan Carlos Hidalgo en El Financiero, donde expone muy bien cuál es el temor que tenemos los que trabajamos en la calle. Por ejemplo, soy ingeniera civil y me dedico al ejercicio liberal de la profesión desde hace 27 años. Y el temor que tenemos, porque es realmente falaz la propuesta de este gobierno. Es una ruta de la alegría que nos va a conducir a la tristeza. Y sí me gustaría que lo leyera, porque todo lo que ha planteado, digamos, el presidente Solís es falso. Excluyendo, dice el señor Juan Carlos Hidalgo, excluyendo el pago de intereses, el gasto del gobierno central aumentará en un 12.9% con respecto al plan de gastos del año anterior. Muchas gracias a doña Mayela Morera por su llamada. Vamos a recibir la otra llamada para que pasemos a que doña Emilia conteste y que hablemos en la fase final de la Asamblea Nacional del Partido de Acción Ciudadana. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué nos plantea? ¿Aló? Muy bien, entonces... ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? Ashwin Sharma. Adelante. Sí, yo soy de las personas que apoyamos al gobierno. Sin embargo, entiendo un poco al Partido de Liberación Nacional a veces con la pregunta que hace de cuál es el rumbo. Aunque lo hace un poco hostilmente, yo los entiendo que no se escucha o no se ve claramente a nivel legislativo cuáles son esas leyes que quieren promover. Ahora el señor González le hizo la pregunta a doña Emilia muy concreta, y cuando uno escucha las respuestas uno se queda como que sí, son temas importantes, pero que no fueron, como decir, los que más le preocuparon a la ciudadanía hace 4 o 5 meses cuando fueron las elecciones. A veces yo me pregunto, ¿será que hay como una estrategia política del PAC de no decir realmente cuáles son esas banderas, esas metas, esos objetivos específicos por los cuales quiere luchar en esta Asamblea Legislativa? Porque, por ejemplo, había un tema que era crucial, que se habló mucho tiempo, el de la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, que es algo que entraba casi todo en este país. No he vuelto a escuchar nada en medios, por lo menos, ni nadie refiriéndose al tema. En países desarrollados, en países grandes, con políticas más complejas como Estados Unidos, todo el mundo sabe cuáles son esos derroteros, todo el mundo sabe cuáles son los derroteros que quería tener Obama, por ejemplo, en el 2008, ya todo el mundo sabía qué iba a hacer. Muchísimas gracias, nos queda poquito tiempo, ya le van a comentar su inquietud, tanto a usted como a doña Mayela, y desde luego nos queda pendiente para doña Emilia cuál es la expectativa para la asamblea del próximo sábado que realizará el Partido Acción Ciudadana en un momento de transición, cuando nos quedan unos poquitos minutos. Doña Emilia. Sí, muchas gracias, don Rolando. Yo quisiera decirles a doña María Mayela y al señor Sherpa tal vez dos cosas muy concretas. Dos temas que son fundamentales para nosotros, o dos líneas en el rumbo es, y lo ha dicho don Luis Guillermo desde el principio, lo dijo en campaña y ahora corresponde con su programa de los 100 días o sus propuestas, que tienen que ver con la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la pobreza. En este país hay una cantidad de pobres muy importantes que hay que resolver, que son los más pobres, incluso muchos de esos, el 50% de los más pobres no estaban ni siquiera identificados en los programas sociales, y quiero decirles que solo en 3 meses de gobierno hemos entregado casi 30,000 bonos de vivienda que había que ejecutar, que eran proyectos que venían del gobierno de Liberación Nacional, pero que nosotros teníamos que asumir la tarea, y estamos asumiendo la tarea. Se ha elaborado una estrategia nacional de empleo que ya se entregó al país para la creación de muchos
muchos miles de empleos, etcétera. Y yo quisiera decirles que en esa línea hay claridad, y también en el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas. De ahí que el informe de los 100 días se concentró muchísimo en este tema y que vamos a seguir trabajando ahí. También quisiera decirle al señor Sherpa que el tema del reglamento, viera que es una espada de Damocles para todos nosotros los diputados. Yo estoy en la comisión de reglamento, estamos tratando de trabajar y nos propusimos una meta de 180 días para tener al menos, no la gran reforma del reglamento, pero sí de alguna reforma parcial que nos permita trabajar un poco más. Nos hemos concentrado en algunos temas centrales de dividir los tiempos de discusión, de poder resolver el tema de las avocaciones, etcétera, y hemos estado trabajando fuertemente en eso. La coordina el señor presidente de la Asamblea Legislativa, y créame que es una preocupación para todos nosotros dentro de la Asamblea, sobre todo aquellos que queremos que la Asamblea camine, y nos parece que si queremos que la Asamblea camine, tiene que haber reformas al reglamento. Y ahora sí, don Rolando, pregúnteme usted sobre la Asamblea Nacional y con mucho gusto. ¿Cuáles son las expectativas? Ya el tiempo se nos agota, entonces que usted nos cuente de qué trata la Asamblea, el propósito, qué cree que pudiera ocurrir. Hay una agenda larga, pero yo quisiera destacar dos temas. Uno tiene que ver con la situación del señor diputado Víctor Hugo Morales Zapata. La Asamblea debe pronunciarse sobre una resolución anterior y debe pronunciarse sobre resoluciones del Tribunal de Ética y el Tribunal de Alzada. Me parece que ese es un punto importante de la Asamblea Nacional, y sobre el cual yo como jefa de fracción tengo expectativas y quisiera que se resolviera ese tema. Y el segundo tiene que ver con la liquidación de la campaña electoral y el informe que se presente de lo que se presentó en la liquidación y que se presente a la Asamblea Nacional. Me parece que son dos temas centrales, y bueno, está mediado hoy por la renuncia a la presidencia de don Rodrigo Alberto Carazo, y no sé si la Asamblea va a resolver ese tema en específico porque es muy reciente para el día sábado, pero efectivamente la Asamblea va a funcionar sin la presencia de don Rodrigo, con la presidencia ahí de doña Katia Martín, y yo espero que la madurez prevalezca, que se respete la institucionalidad y que la Asamblea pueda caminar efectivamente y nos dé buenos resultados el día sábado. Emilia, nada más para que vean lo ortigosos que somos aquí y los tentáculos de las ortigas que tenemos. Nos dicen que los tribunales del PAC ya resolvieron y don Víctor Morales tiene derecho a volver a las reuniones de fracción. Vamos a ver si nos equivocamos el próximo sábado. Bueno, está usted como el astrólogo de doña Amelia Rueda, don Carlos. Pero sin adivinar, sin adivinar. Está buena esa ortigadita. Muchísimas gracias a doña Emilia Molina, muchísimas gracias a cada una y cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta noche, a Olman Rímola, a Rigo González, a Eric Sojo, a Rolando González Barquero, que están acompañándonos en este proceso, a Cristian Aguilera, Mayra Alfaro, Rodolfo Chacón, Marco Ramírez, cada uno en su quehacer, en cabinas, cámaras y en la transmisión por Radio Monumental y Canal 2. Nos encontramos mañana a las 9:30 de la noche en La Hora que Ortiga, y en Fuego Cruzado estará Albino Vargas para que hablemos sobre la política social y la situación social de nuestro país. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Esto fue Fuego Cruzado.